Hola, en este video exploraremos los axiomas de congruencia del sistema de Hilbert, en el cual analizaremos cada uno, lo explicaremos, su significado y veremos algunas consecuencias. Bien, los fundamentos de la geometría, publicada por primera vez en 1899 por David Hilbert, es una de las obras más influyentes de la historia de la matemática moderna. En ella, Hilbert se propuso dar una base rigurosa y axiomática para la geometría euclidiana, en respuesta a las inconsistencias y ambigüedades que existían en los elementos de Euclides, específicamente en el quinto postulado. Hilbert clasificó sus axiomas en 5 grupos: axiomas de incidencia, axiomas de orden, axiomas de congruencia, axiomas de paralelas y axiomas de continuidad. En este video explicaremos los axiomas de congruencia. Bien, los axiomas de congruencia son fundamentales en la obra de Hilbert porque permite hablar de la igualdad de segmentos y ángulos sin necesidad de introducir medición numérica. Están formuladas de manera lógica para que funcionen como reglas básicas. Nos ayudan a la... Estos axiomas nos ayudan a que fundan la noción de la medida sin usar números, hacen posible la construcción de figuras, nos permiten definir la simetría y los movimientos rígidos, nos garantizan la consistencia lógica del sistema y nos ayudan a la... y además conectan la geometría con la álgebra. Bien, los axiomas de congruencia está conformado por 6 axiomas. El primero dice que si A y B son dos puntos de una recta A y además existe una prima, otro punto de la misma recta o distinta en otra recta A', puede contraer siempre sobre uno de los lados de A', determinados por A', un solo punto B', tal que los segmentos AB y A'B' sean concurrentes o iguales, lo que se expresa con los símbolos de AB es concurrente con A' y B', como se ve en la imagen. El segundo axioma dice que si los segmentos A', B' y A' y B' son concurrentes con un segmento AB, también el segmento A', B' es concurrente con el segmento A' y B'. Dicho brevemente, si dos segmentos son concurrentes con un tercero, también son concurrentes entre sí, como se ve en la imagen. Si tenemos un segmento AB y es concurrente con otro segmento CD, y además el segmento CD concurrente con un segmento EF, entonces sabemos que el segmento AB también puede ser concurrente con el segmento EF. El tercer axioma dice que sean A y B y BC dos segmentos en una línea A que no tengan puntos en común además de B, y sean A' y B' y B' de C', dos segmentos de la misma recta, o otra línea A' que no tenga puntos en común, además de B, si AB concurrente con A' y B' y BC concurrente con B' y C', entonces se lleva que AC es concurrente con A' y C', como se ve en la imagen. Bien, el cuarto tema nos habla más ya sobre ángulos, ya que dice que si tenemos un ángulo HK, pues es concurrente con los segmentos H' y K', el cual este axioma nos habla más sobre que dos ángulos son concurrentes y solo esa concurrencia, otro ángulo concurrente al mismo, son únicos. El quinto axioma dice que si el ángulo HK es concurrente con el ángulo H' y K' y con el ángulo H' y K', entonces el ángulo H' y K' es concurrente con el ángulo H' y K'. Es decir, si el ángulo HK es concurrente con el ángulo H' y K' y HK es concurrente con el ángulo H' y K', entonces el ángulo H' y K' es concurrente con el ángulo H' y K', como se ve en la imagen. Aquí nos dice que si un ángulo cualquiera es congruente con otro ángulo y este otro ángulo es congruente con otro ángulo, entonces el primer ángulo es congruente con el último ángulo. Son transitivos. Bien, este tercer axioma es conocido como uno de los criterios del triángulo. Sabemos que los criterios de congruencia del triángulo son tres: lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Este axioma es el lado ancorado, que nos dice que si para los triángulos ABC y A', B', C', se satisfacen las congruencias, primero,
AB es congruente con A'S', segundo, AC es congruente con el lado A'S', y tercero, que el ángulo BAC es congruente con el ángulo B'A'S', entonces la congruencia ABC y el congruente con el ángulo A'B'S' también se satisfacen. Este criterio es considerado un axioma, ya que se considera fundamental para la congruencia de triángulos y no se deduce de axiomas más simples y no garantiza la rigidez y el punto de partida. Este axioma, si se da cuenta, los primeros tres axiomas de congruencia están enfocados a los rectas, los dos siguientes están enfocados a los ángulos. Pero si queremos hablar sobre congruencia de triángulos, necesitamos forzosamente un axioma de triángulos. Y como sabemos que el criterio LAL, o sea, lado, ángulo, ángulo, lado, es más lógico, o sea, que no necesita tanta demostración, se considera un axioma. Bien, ahora hablaremos de algunas consecuencias. Bien, nos dice que si en un triángulo ABC se tiene que el lado AB es congruente con el ángulo AC, entonces el ángulo B es congruente con el ángulo C. Por tanto, ABC es isósceles. Su demostración dice que consideremos triángulos ABC y ACB. Puesto que AB y AC se obtiene que AC es congruente con AB, notemos que esos dos triángulos tienen el mismo ángulo A en el vértice A común. Aplicando el axioma 6 de congruencia de triángulos, se deduce que esos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, el ángulo B es congruente con el ángulo C. En consecuencia, el triángulo ABC es isósceles. Bien, el siguiente consecuencia nos dice que este ya es considerado otro criterio, que es considerado como el criterio ALA, o sea, ángulo, lado, ángulo. Nos dice que si los triángulos ABC y otro triángulo A'B'S', nos verifican que, primero, el ángulo A es congruente con el ángulo A' y el ángulo B es congruente con el ángulo B', también nos dice que el lado AB es congruente con el ángulo A' y B', entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'S'. Su demostración nos dice lo siguiente: teniendo en cuenta el axioma C1, se tiene que existe un único C' de la semirrecta A'S', tal que AC congruente con el lado A' y C'. Por el axioma C6 LAL se obtiene que el triángulo BAC es congruente con el triángulo B' A' C'. Entonces el ángulo ABC es congruente con el ángulo A' B' C'. Y por hipótesis tenemos que el ángulo ABC es congruente con el ángulo A' B' C'. Por el axioma C4 de congruencia tenemos que la semirrecta B' y C' es igual que la semirrecta B' y C'. Por lo tanto, el lado C' es igual al ángulo C'. Y entonces tenemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C'. Y bueno, eso es todo, chicos. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.